Por lo general, y para la mayoría de chipsets que vemos en el mercado, MSI consigue establecer muy buenas placas para cada generación, y sobre todo logran una mejor relación calidad-precio que su competencia, algo que si la sumamos a esas gamas de entrada, como la línea P, es aún más relevante, y a la vez, bajo una generación que llegó con un problema central alrededor de su precio, modelos como Pro MSI deberían jugar un gran papel para esta nueva plataforma. Ante todo esto se le daría paso a la nueva placa base X670P, y a través de este video estaremos analizando qué tan buena opción va a ser la misma a partir de las distintas características a incorporar y aquellas ventajas y desventajas que va a establecer esta para una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Características generales. Y es que empezando con ese apartado de características, aquí como sería evidente nos encontraremos con una placa bajo el chipset X670 y el socket AM5, que nos estaría dando soporte a procesadores dentro de Ryzen 7000, además de una compatibilidad para próximas generaciones, y para lo cual en la descripción encontrarás un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que sería necesario poseer memorias de tipo DDR5 en un máximo de 128 GB, por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 32 GB. En relación con su frecuencia, por el chipset de empleado se limita a la misma a 4800 MHz sin ningún tipo de modificaciones. Ya si habilitamos sus perfiles ESPO o realizamos modificaciones manuales en overclock, podemos alcanzar hasta 6600 MHz. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en ese caso contaremos con 6 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1 y 10. Adicional a esto encontraremos 4 M.2. Principal dentro de los mismos estaría contando con soporte para PCI Express 5.0, mientras que el resto de M.2 nos darían soporte para PCI Express 4.0. En cuanto al formato de sus tarjetas, el M.2 principal tendría compatibilidad con tarjetas de formato desde el 2210 hasta el 2280. Para el resto de M.2 se nos presentaría una compatibilidad con tarjetas de formato desde el 2280 hasta el 2260. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos plantean 3 PCI Express con formato X16, aunque tan solo el principal dentro de estos estaría corriendo en esas 16 líneas disponibles. El segundo PCI Express correría por 4 y la tercera conexión por 2, además de que cada uno de estos tendría soporte en PCI Express 4.0. En adición a ello, también se nos incluiría un PCI Express X1 3.0. Cada una de estas características serían acompañadas junto al códec de audio ALC 4080. Y en conjunto con todo esto, también obtendremos la tarjeta para Wi-Fi RZ616 de MediaTek, que nos va a suministrar tanto Wi-Fi 6E como Bluetooth 5.2. Y ya, dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar una conexión para bombas de agua, 6 conexiones para ventiladores externos, 2 conexiones de tipo ARGB, 2 conexiones de tipo ERGB, el sistema de Easy Boot LED, y además de ello también obtendremos distintas conexiones para USB, 2 conexiones para USB 2.0, 2 para USB 3.2 de primera generación y un encabezado para USB de tipo C en USB 3.2 de segunda generación. Así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían un DisplayPort, un HDMI, 2 USB 3.2 de primera generación, 2 USB 3.2 de segunda generación tipo A, un USB 3.2 de segunda generación tipo C, 4 USB 3.2 de primera generación tipo A, una conexión hacia RJ45 de 2.5 GB, una conexión hacia USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, una conexión para audio óptico, 5 conectores de tipo jack y adicional a ello tendremos la utilidad de Flash BIOS Button. Ya por último nos encontraremos con un VRM que va a contar con un total de 16 fases de alimentación, las cuales estarían completamente recubiertas por una disipación pasiva, siendo una placa de formato ATX que reúne muy buenas prestaciones para esta generación y sobre todo establece una mejor base que los modelos de pasadas generaciones, con lo cual precisamente sea una representación más cercana a lo que sería placas como GameNets dentro de Gigabyte, que prácticamente no tenían una competencia directa. Sin embargo, gran parte de esas mejoras a incorporar también establecen aquellos aumentos en el costo que probablemente no beneficien a la misma, por lo menos si se encuentra bajo una diferencia en precio de poca relevancia frente a modelos como Brucelite o GameNets.
y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. Aquí lo cierto es que nos vamos a encontrar con una mejora desde su URM, por lo menos en referencia a esos modelos de pasadas generaciones, y que inclusive nos va a dar la posibilidad para sumar procesadores dentro de la gama alta. Así partiríamos de un total de 16 fases de alimentación, 14 para sus V-Core más 2 para su SoC, las cuales estarían siendo gestionadas a partir del controlador central de Monolithic MP2857, el cual en realidad tendría soporte para operar de forma directa con hasta 12 fases de alimentación. Así que para llegar a esas 16 fases en total, con las que se anuncia el modelo, se haría a partir de un diseño dual rail o de potencia dividida, con el cual consiguen que una única señal pueda ser gestionada a través de 2 etapas bajo la misma potencia. De esta manera el controlador central no operaría directamente con esas 14 fases para su V-Core y 2 para su SoC, sino que se establecería en un modo de 7+1 para operar con el total de fases descritas. En acompañamiento a esto también se nos van a incluir MOSFET de Monolithic, con los MP 87670 a 80 A y con Smart Power Stage. Desde lo mismo y en teoría tendríamos un manejo de hasta 1120 A por parte de su V-Core. Con todo esto evidentemente no se habla del mejor URM del mercado, pero sí que sea una excelente representación, sobre todo si evaluamos que por lo menos sea una base bastante similar a la de Aorus Elite, Steel Legend y hasta TUF para este mismo chipset. Todo esto desde un modelo que en principio y para gran parte de las generaciones en las que dio salida siempre plantea URMs por debajo de estas alternativas y más apegados a UD de Gigabyte o P para Asus. Así por ejemplo ya se plantea como una opción para incluir procesadores dentro de la línea de Ryzen 9 sin problema alguno, por lo menos en stock, y sobre todo su desarrollo principal debería darse en Ryzen 7 o líneas inferiores, donde sí quedaría el mayor aprovechamiento de estas CPUs. ¿Con qué ventajas nos vamos a encontrar? Mucho de lo que se puede conseguir destacar viene de la mano de aquellas mejoras que sobresalen desde modelos de menor gama o chipset inferiores, que por los ajustes de costo pueden dejar de lado algunas de estas características. Así por ejemplo desde esa conectividad nos encontramos con una representación casi que en exceso hacia esas conexiones hacia USB, no solo por sumar 3 conexiones para USB tipo C entre los encabezados internos para el gabinete y el backplate, sino que también por la cantidad propia de conexiones para USB tipo A. Algo que también se da en conjunto con ese codec de audio, donde se crea la misma tendencia por añadir componentes de gama alta como puede ser el ALC 4080, que por lo general y para pasadas generaciones tan solo lo veíamos a partir de Tomahawk. Bajo el mismo factor también damos el paso hacia Wi-Fi 6E con la tarjeta de MediaTek RZ616. Tendremos las correspondientes altos en PCI Express 5.0 para uno de sus M.2, además de varios puntos que se siguen destacando en esa conectividad, pero que por lo menos son más comunes para la gama y chipsets de este modelo. Por parte de mejoras más generales, se nos plantea una disipación completa de su URM, un doble reforzamiento para PCI Express, se conserva esas 6 conexiones para SATA que ya pocos modelos añaden, y sobre mucho de esto realmente por lo que más la destacaría sería por ese URM, que ante el acercamiento que plantea con modelos como TUF o Aorus Elite, se crea una buena alternativa inclusive bajo procesadores de la mayor gama, ante un modelo que para generaciones anteriores no mantenía las mismas posibilidades. Aunque por fuera de esto, no hay algo adicional que podamos encontrar como ventaja para esa placa base. No es para nada un mal modelo, pero aún ante las mejoras de esta generación, seguiría representando la gama de entrada en este chipset. ¿Con qué desventajas nos vamos a encontrar? Aquí el gran problema es que mucho de eso que se añadió como mejora, a su vez es parte del problema central en relación a los costos, ya que en sí, prácticamente cada uno de los modelos para M5 tienen sobrecostos en la actualidad, ya sea por ser una nueva generación, por el paso en DDR5 y PCI Express 5.0, hasta esa doble chipset que se añade. Pero la cuestión en específico con X670P es que puede haber una explicación extra de su costo, pero a la vez gran parte de ese por qué aumentarían los precios no tiene para nada sentido, sobre todo ante la gama que debería representar esa placa. Así por ejemplo nos encontraremos con añadidos que incrementan en distinta escala ese valor final, que si lo vemos desde un URM y la mejora propia del mismo, pues es algo que sí es acorde y hasta cierto punto reduce el distanciamiento de placas como Gaming Edge, pero si vemos en conectividad y algunas de sus mejoras, pues son más cuestionables.
ya sea por dar el paso hacia un códec de audio, el cual no era del todo necesario y donde se podía seguir inclinando por el ALC 1200, que era mucho más acorde con esta gama, hasta propiamente el dejar de lado esas conexiones extra para USB tipo en su backplate, o inclusive dejar atrás ese segundo reforzamiento para PCI Express, que aunque algo de esto pueda realmente beneficiar en algunas situaciones específicas, lo cierto es que para la mayoría de usuarios no debería representar un cambio sustancial, y sí que debería aportar en la reducción de sus costos, en una plataforma desde la que en general el precio sigue siendo el mayor problema. Que inclusive si no se diera este caso, creo que un mejor redireccionamiento de esas mejoras nos llevaría a una placa más acorde en su valor. Porque por ejemplo, si todo sigue tal cual como en el lanzamiento y el costo sigue tan cercano al de Aorus Elite, pues es probable que pocos usuarios, teniendo las dos opciones por el mismo valor, quieran optar por P, ya que si bien no se distancian demasiado estos modelos, sí que a una escala general, esas mejoras en disipación y diseño creo que aportan más que el enfoque en códec de audio USB tipo C extra que se planteó con MSI. Para nada es una mala placa, pero probablemente era más conveniente seguir en aquellas gamas que representaban anteriores generaciones. En conclusión, la línea P dentro de MSI son motherboards que por lo general se han venido ubicando en esas gamas de entrada para cada chipset y estableciendo una buena representación desde lo mismo ante pequeñas mejoras por encima de su competencia. Un gran ejemplo de esto es Z690P, que ante UD y la P de Asus establecía un cuarto M.2 como mejora y un precio cercano al de esos modelos. Sin embargo, para X670 se sube una escala por encima de esto, y realmente aquel modelo con el que intenta empezar a competir sería Gaming Edge, a partir de lo cual la mejora en el VRM es lo que principalmente va a sobresalir, y haría ese acercamiento por encima de lo que representaba. Algo que hasta cierto punto tiene sentido, porque no había como tal un modelo que rivalizara con Gaming Edge, pero claro, detrás de lo mismo y esas mejoras, su costo también escaló, y por lo menos de momento tiene el mismo valor de Aorus Elite, que como dije en otro video es la misma Gaming Edge por características, pero ante un distinto diseño. Y si bien, con esta X670P, no nos vamos a distanciar demasiado de estos modelos, sí que creo que las mejoras generales en disipación estética de Aorus Elite o Gaming Edge orientan más la decisión hacia estos modelos de Gigabyte, que lo que propiamente se puede destacar con P, por lo menos en USB y en su códec de audio. Ante este panorama pues se queda un poco en el limbo entre esas UD o P de Asus y las Gaming Edge, donde a su vez seguiría eligiendo Gaming Edge sobre Aorus Elite por encima de estas, y si es que por lo menos se continúa compartiendo costo. Ahora, si es que se distancia este modelo por unos $20 a partir de esta placa, sí que la tendría en cuenta. No estoy diciendo que haya mucha diferencia entre estos modelos, pero sí creo que la orientación de mejora bajo el costo está mejor planteada para Gigabyte. Con respecto a P de Asus, que por lo general es con la que se compararía, pues esta placa de Asus no tiene ni el más mínimo sentido. Plantea el mismo costo de estos modelos mencionados, pero reduce cada uno de sus aspectos desde el VRM hasta la conectividad, por lo que ni siquiera la tendría en cuenta. Y UD, que sería la otra alternativa a comparar, de momento no se ha presentado como para evaluar la misma frente a este modelo. Así que en general, probablemente el seguirse situando en la gama en la cual se mantenía en pasado chipset era algo más acorde ante una generación donde el problema principal vino alrededor de sus costos y la falta de modelos que realmente plantearan reducciones. No es una mala placa, pero considero que por su precio hay mejores alternativas. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.